Distinguida concurrencia, me honra dirigirme a ustedes en este verdadero privilegio que me permite esta representación del pueblo de Guatemala. En este acto solemne de conmemoración del 38º aniversario de la Constitución Política de la República de Guatemala. Sus 38 años la hacen una constitución joven, pero que supera ya por mucho el promedio de duración de los textos constitucionales de la accidentada vía republicana de Guatemala. Ninguno de los 3 intentos anteriores a la Constitución llegó ni siquiera a cumplir 10 años. Esta celebración del Día de nuestra Constitución está especialmente marcada por el hecho de que nos encontramos a puertas de un nuevo proceso electoral este 25 de junio. Y esto es el mayor de los signos de fortaleza en las elecciones de las más altas magistraturas del país, hecho que, al contrario de lo que ocurre en otros países de la región y el continente, en el nuestro se observan rigurosamente las disposiciones de alternancia, la no reelección en el cargo de presidente de la República, expresadas de manera tan rotunda y categórica en el texto de la Constitución. También es un indicador inobjetable de pluralismo y libertad el número de insignias políticas que participan con toda libertad en este proceso democrático. En total, 22 partidos políticos con propuesta de binomio presidencial, otros que postulan candidatos al Congreso, municipalidades, Parlacén, comités cívicos electorales en esta elección. Aunque algunos son muy críticos de que ocurra fragmentación política tan extensa, considero que es mejor que una participación sea tan numerosa, por cierto, de todas las tendencias, que una reducción de espacios políticos para participar política y electoralmente en la vida de nuestro país. Así las cosas, y ante la evidencia de un proceso electoral, no es justo ni razonable señalar cortapisas en la libertad política o la reducción de espacios democráticos, como pretenden hacer unos por el caso de ciertas candidaturas que no fueron aceptadas o de otras que fueron canceladas por autoridades electorales autónomas o por decisiones de órganos de justicia. Al amparo de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, aprobada un día como hoy, 31 de mayo de 1985, una vez transcurrido el proceso electoral, que debe de ser motivo de reflexión, de acción cívica y ciudadana, el pueblo de Guatemala se habrá dado libre y democráticamente un 10º gobierno, lo que no es poca cosa en nuestra accidentada vida política. 4 décadas de ejercicio cívico y ciudadano se va consolidando como una práctica de vida institucional y cívica para la preservación de nuestra democracia. Así lo han comprendido los diversos sectores que han respetado tanto la libertad del proceso electoral como el resultado de las urnas, y no hay sector en el país que no respete estas reglas como la norma legítima de hacer gobierno o de ejercer el poder. El hecho de que en la opinión pública se hagan señalamientos sobre limitaciones concretas al proceso y que existan más y mejores condiciones democráticas es también un signo saludable de la democracia, y mientras más se extiendan es una mejor cultura para Guatemala. Hoy por hoy, mayo del 2023, están convocados a votar ciudadanos que son hijos de padres que ya nacieron en este gran esfuerzo de reconstrucción democrática iniciada en 1984. Una cantidad cercana a 8 millones de ciudadanos y ciudadanas que integran este padrón nacieron ya también
finalizado este conflicto armado interno que desangró a Guatemala durante aproximadamente 36 años. Hace 30 años hubo un intento de alteración institucional que precipitó el final del segundo periodo de gobierno de la era democrática y le denominaron el Serranazo, dando lugar a una sustitución presidencial en términos dispuestos a la Constitución, lo que ocurrió también en una crisis política y llevó a la renuncia del presidente de la República en el año 2015. Hace 25 años, gracias a que la Constitución política de la República ha logrado instalar un ambiente de normalidad institucional y de legalidad y de espacios democráticos, fue posible también intensificar las negociaciones de paz y suscribirla finalmente en 1996. Desde hace 20 años, ninguno de los gobiernos electos ha conseguido en las elecciones tener un respaldo de una bancada mayoritaria, con raras excepciones. Una característica muy peculiar de nuestra democracia. Y sin duda será esto un enorme desafío para la gobernabilidad del país. Antes de cumplir 40 años en vigencia nuestra Constitución ha superado verdaderas pruebas de fuego para el régimen, sin imposiciones de ninguna naturaleza. Las dificultades que Guatemala ha tenido, hemos salido adelante. Guatemala ha salido fortalecida en medida que frente a ellas quedó siempre claro que los guatemaltecos queremos la paz, anhelamos el progreso, el trabajo y el respeto a todas nuestras máximas normas de convivencia. No sería honesto si en esta conmemoración no hablaría de tropiezos. Afortunadamente, todos superados por la institucionalidad. Y es el hecho de la dificultad que hemos tenido para elegir las nuevas autoridades del organismo judicial. Porque indistintamente de los álgidos momentos de crispación política en que debieron elegirse, no hemos sido capaces de llegar a acuerdos con sentido de nación, propiciando que han surgido obstáculos y formalismos que al día de hoy ha hecho prácticamente imposible cumplir con dicha obligación de primer orden. Sin embargo, debemos todos los guatemaltecos de reconocer que los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia han realizado un gran esfuerzo para la absoluta independencia jurídica y la fortaleza del Estado de Derecho. La nueva arquitectura del poder público incluyó importantes instituciones para el poder y el control de nuestro Estado, como lo fue la Corte o como lo es la Corte de Constitucionalidad, con una importante función en la interpretación y en la defensa de la propia Constitución política de la República. Vale la pena reconocer, y no podemos dejar de mencionar, que en la consolidación de la democracia se ha jugado un papel fundamental los diversos sectores del país, en particular las iglesias cristianas, que son los pilares de los valores más sólidos de la sociedad. También ha sido ejemplar la conducta de la institución armada y los miembros del Ejército de Guatemala, que han respetado escrupulosamente este esfuerzo democrático en todo momento. El próximo 25 de junio también será electo el próximo Congreso de la República, que dentro de la arquitectura de nuestra Constitución y seguramente por los antecedentes históricos que hemos vivido y históricos de poderes fuertes, ejecutivos fuertes y autoritarios, fue dotado de balance y control del poder a tal grado que para los estudiosos dejó de ser un sistema de gobierno presidencialista
y sin tener la capacidad de reconocerle la existencia de atribuciones propias al régimen parlamentario o a uno mixto, por las importantes funciones asignadas al Congreso de la República en los mecanismos de distribuir, de coordinar y de ejercer el poder público, no faltan quienes piensan que la Asamblea Nacional Constituyente probablemente se les fue la mano o probablemente exageró. Y aquí hago una pausa y pido un aplauso para los diputados constitucionalistas que nos acompañan en este momento. Mis respetos, mi cariño para ustedes. Hicieron una constitución que le dio el rostro a la Guatemala que hoy tenemos, hace 38 años. Y probablemente pensaron que se les fue la mano. Para mí, hombres visionarios, hombres a quienes nosotros, los diputados actuales, tenemos que pensar, tenemos que recordar y siempre los debemos de llevar en nuestro corazón. Permítanme recordarles otro dato. De las legislaturas electas, apenas 3 se integraron con mayoría de la mitad más 1 a favor del partido oficial, obligando en las otras 7 ocasiones, con mayor o con menor éxito, a la negociación política permanente de las diferentes fuerzas parlamentarias que unidos hacen que construyamos la Guatemala que queremos y la Guatemala que nuestra Constitución enmarca. Sin acudir a una bola de cristal, muy probablemente así sucederá en la próxima legislatura. Al nuevo gobierno tampoco tendrá una mayoría en el legislativo y deberá instalar un diálogo político permanente con el Congreso que en esa oportunidad salga electo. El gobierno necesita acuerdos con el Congreso para gobernar, pero hay que reconocer que ha decaído o se ha venido a menos la capacidad o la voluntad del diálogo político y que los acontecimientos que han polarizado nuestro país ha alejado un ambiente constructivo para la discusión y la posibilidad de acuerdos en nuestro país. Por ello, las instituciones, los partidos políticos, los diputados, debemos de hacer un gran esfuerzo para crear condiciones y hacer posible que exista una discusión de altura sobre los problemas de la realidad nacional y de la legislación que estos problemas ameriten. Yo diría, a esa próxima legislatura, ojalá que muchos de nosotros formemos parte de ella, que vale la pena intentar reconstruir y fortalecer un diálogo a la altura las veces que sean. Será la gran responsabilidad de quienes tengamos o tengan el favor del pueblo de Guatemala e integren esa legislatura. La próxima legislatura tiene la oportunidad de dialogar de forma permanente entre sus representaciones políticas con quien resulte electo presidente de Guatemala y con todas las fuerzas vivas del país, con sectores empresariales, con sectores académicos, con la comunidad internacional, con la cooperación internacional. Tenemos la gran oportunidad de ponerle fin a esa polarización y trabajar unidos por el desarrollo de nuestro país. Y quizás debo de dejarlo bien claro. Una polarización que no le trae nada bueno a nuestro país, que probablemente nos contentamos cuando el péndulo está de nuestro lado y nos entristecemos cuando el péndulo está del otro lado, pero al final quien pierde es Guatemala. En las elecciones generales que se nos avecinan, también serán electas 340 corporaciones municipales, integradas por sus alcaldes, síndicos y concejales, el poder más cercano a la población con la más intensa presencia territorial en nuestro país.
Gracias a esta constitución política, concebidos como gobiernos locales, dotados de atributos, de recursos administrativos y materiales, con responsabilidad y capacidad de resolver las necesidades concretas de la población, cosa que no existe en Centroamérica ni abundan en todo el territorio o en el continente modelos descentralizados de poder local, municipal, como el desarrollado en nuestra Constitución. Puesto que además de atribuirle recursos y medios políticos, se le asigna al situado constitucional del 10% y la distribución de algunos impuestos. Estas capacidades de la democracia se amplían y se convierten en círculos virtuosos cuando se estimula la participación ciudadana concebida en la Constitución y en el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural. Y cuando el gobierno nacional tiene la capacidad y la madurez para apoyar las políticas de Estado sobre expresiones legítimas y territoriales que representa ese poder local. No porque se invente, no porque le convenga, no porque así lo dicta nuestra Constitución. Siendo yo un diputado distrital, representante del departamento de Chiquimula, debo de reconocer al actual presidente, el doctor Alejandro Yamatei, por haber apoyado a todos los alcaldes del país sin distinguir ninguna bandera política. ¿Saben algo? Esto será un verdadero antecedente difícil que pueda ser ignorado por el siguiente presidente de la República, porque con todo derecho será reclamado de ahora en adelante por todos los alcaldes de los municipios del país. Distinguidas autoridades, respetable audiencia, es un lugar común y pareciera ser un argumento trillado decir que nuestros héroes constitucionalistas, por primera vez en un texto constitucional de Guatemala, se inspiró a la persona humana y a la familia como fundamento y razón de ser de la organización política. Sin embargo, lo menciono porque considero una obligada referencia, especialmente para quienes ejercemos cualquier función pública y estamos obligados a convertir en verbo y en vida el texto de cada artículo de la Constitución. Durante muchos años, el país se volcó a desarrollar los derechos de la persona contenidos en la Constitución y todos aquellos avances universales que por ser materia de derecho o de derechos humanos lo reconocemos, lo hacemos leyes de la República y empeñamos los recursos y las capacidades para que estos se cumplan. Así como para poder cumplir con postulados filosóficos de la Constitución, para poder concretar el modelo de convivencia y de desarrollo integral que encierra el pacto social. Y con fin de fortalecer las bases que han permitido a la humanidad un desarrollo con su propia supervivencia, una tendencia mayoritaria de este Congreso, también es innegable reconocer que este Congreso se ha volcado a enaltecer y proteger a la célula de la sociedad que es nuestras familias y las familias de todos los guatemaltecos. Es una tríada inseparable que está contenida en la Constitución: el reconocimiento de la dignidad humana, la importancia fundamental de la familia y de la existencia de un gobierno consecuente con la protección, el bienestar de la familia y el bienestar de la persona. Fue tan razonable poner
al día tareas que por la vida y el respeto de las libertades y los derechos de las personas, tal y como es imprescindible ahora para una mayoría de este Congreso, legislar para hacer efectiva la protección de la familia, el tejido fundamental de la sociedad. Un signo de estos tiempos es evidentemente un mandato del soberano, del pueblo de Guatemala, que también se desarrolla en las condiciones para el desarrollo, para la protección de la vida y de la familia. Es un hecho innegable. Y está muy claro que el Estado de Guatemala será consecuente con estos principios contenidos en la Constitución y que no aceptará la imposición de ideologías ajenas a sus valores más profundos. Al celebrar este 38º aniversario de la Constitución, no pretendemos ni podemos pasar inadvertidos que lejos está nuestra sociedad de disfrutar de todos los derechos que nuestro pacto social le reconoce. Todos los días en el cumplimiento de sus funciones, los poderes públicos debemos de recordar y tratar de concretar y hacer cumplir los altos fines de la organización del Estado. En cada una de sus actuaciones, los funcionarios deben cautelar la debida y proba inversión de los fondos públicos. Toda autoridad está obligada a la defensa de la vida, la integridad, la igualdad y la libertad de los ciudadanos y la protección de la familia, de sus bienes, de su honra y procurar ese bien común en la más noble tarea del servicio público. Pero yo estoy seguro, al igual que mis compañeros, que por donde quiera que lo veamos, con toda honestidad, 38 años de la Constitución y la democracia han cambiado radicalmente el rostro del país. Necesidades siempre habrán, y es seguro que atendiendo unas surgirán nuevas, pero las orientaciones de la Constitución han sido fundamentales para que esta celebración no solo sea pródiga de años, en fechas y acontecimientos, sino, como lo he dicho antes y repito, le hayan dado en el transcurso de 4 décadas un rostro diferente a nuestro país. La descentralización. La descentralización de la inversión pública en infraestructura es notable en todo el territorio de la República. No pretendo ni podría especular sobre cantidades, pero hay un antes y hay un después de nuestra Constitución. En la asignación de recursos con los mandatos constitucionales para la planificación y la ejecución de inversión del sistema de consejos de desarrollo urbano y rural y el situado constitucional para las diferentes municipalidades. Pareciera que fuera una condición dada y pareciera que no fuera un gran esfuerzo del país, pero no ha sido fácil el camino de asegurar la separación de poderes. Pocos recordarán que hace apenas 4 décadas el Poder Judicial existía prácticamente en la ciudad capital, con débiles ramificaciones en los departamentos o en las cabeceras departamentales, y que en todo el resto del territorio la justicia se impartía por los alcaldes. Pero fue un mandato de la Constitución y fue un avance de siglos en autonomía de la justicia, y por primera vez en la historia institucional existen jueces, y vale la pena también reconocer ese esfuerzo del Ministerio Público, porque también hoy hay fiscales en todos los municipios del territorio nacional.
con sus limitaciones, por supuesto. Los servicios públicos se han extendido al todo el territorio de la República. Y la población está en la condición ciudadana de reclamarlos más cercanos, más efectivos y, por supuesto, más probos. Es así que por primera vez en el marco de la Constitución viva, que habló nuestro presidente de la Corte de Constitucionalidad, a quien vale la pena también reconocer ese esfuerzo que han hecho los magistrados titulares y suplentes en una corte sin ideología, apegada al estricto derecho y al cumplimiento de nuestra Constitución. Pido un fuerte aplauso para nuestros magistrados de esta honorable corte. Hoy tenemos una Constitución viva, una Constitución que organiza nuestra convivencia. Los ciudadanos no somos más, ni podrían ser sujetos pasivos, ni mucho menos vasallos, ni mucho menos esclavos frente al Estado o autoridad alguna. Y no es para menos. El hecho de que nuestra Constitución permita un clima favorable para la actividad económica que puede y debe mejorarse en ese sentido, también hay que reconocer el aporte económico y democrático que los empresarios le han brindado a nuestro país. La democracia no es un lugar de llegada. Es la forma de caminar en la búsqueda de nuestra convivencia y de nuestro desarrollo. La democracia de nuestro país enfrenta, como todas, sus propios y sus enormes desafíos. Pero si nos conducimos por el camino que esta Constitución dicta, estaremos en la dirección de construir una democracia y un país de prosperidad para todos. Aunque por su contenido y por la solemnidad de su origen, nuestra Constitución y cualquier otra haya nacido con el ánimo de permanencia, con un anhelo de perpetuidad, cierto es que la propia Constitución contiene mecanismos para su reforma. Y parece ser, si la clase política revisa sus más altas responsabilidades, es muy probable que la próxima legislatura o alguna de las próximas deberán atender la discusión de una reforma constitucional como una de las más graves responsabilidades que enfrente. Pero mientras esto suceda, es nuestra responsabilidad continuar consolidando nuestra democracia, continuar consolidando nuestro Estado de Derecho, continuar haciendo grande la Guatemala que nuestros hijos quieren, esa Guatemala que todos deseamos, esa Guatemala que todos le aportamos un granito de arena. Por hoy, que viva nuestra Constitución y que viva Guatemala. Muchas gracias. Congreso de la República.